Bienvenido una vez más a Hablemos Claro. Si nos acaba de sintonizar, estamos hablando sobre las vocaciones. Está muy interesante. Antes de irnos al corte, hacía la pregunta en casita si tiene usted alguna vocación frustrada y si hay tiempo para retomarla. A ver, hermana, si uno tiene un llamado, por ejemplo, a comenzar a visitar a los enfermos en los hospitales, un llamado consciente y quizá hay un grupo en la iglesia que lo hace y uno tiene ese llamado y no lo ha podido hacer por alguna circunstancia y ya siente que está viejo, que está... ¿Hay tiempo para retomar una vocación? Siempre hay una oportunidad. Eso lo vemos todos los días. Hay personas que entran, por ejemplo, en una viudez y ya están un poquito más libres para servir. Hay incluso congregaciones religiosas que reciben personas ya que tienen hijos, que tienen nietos. El Señor siempre nos da la oportunidad de nosotros poder vivir el servicio al que estamos llamados, siempre. Eso es muy interesante que las personas que sepamos eso, porque en las congregaciones religiosas no hay ningún impedimento canónico para una persona que ya tiene sus hijos grandes, que a lo mejor está divorciado y no se ha vuelto a casar, o que enviudó y ya no tiene ninguna responsabilidad sobre hijos o matrimonio, que pueda entrar. En el seminario existe lo que se llama el sistema de vocación adulta. Ya. Es decir, que alguien en casita que tenga ese llamado al sacerdocio puede entrar. ¿Hay una edad? Bueno, yo ahora vengo, hasta hace 4 meses, serví en la parroquia San Ezequiel Moreno. El párroco, el padre José María, enviudó y luego sintió en un encuentro en Canadá, me parece, no recuerdo bien, la llamada del Señor, entró al seminario con 59 años ya, o sea, ya sus hijos grandes, nietos grandes. Yo cuando se ordenó sacerdote tuve tiempo de compartir con su familia y contaba él que cuando los hijos decían en España, él es español, ¿dónde vas? Y dice, no, vamos a la ordenación sacerdotal de mi papá o de mi abuelo. Todos se echaban a reír así, confusos. Sí, existe. Pero eso en el caso de vocación religiosa. Si vamos a las universidades, ¿cuántas gentes están retomando el sueño de retomar la vocación de ser doctor, de ser maestro? O sea, siempre hay tiempo, creo. Y personas bien mayores. O sea, lo importante es, como decía el padre, cumplir ese sueño, tener esa aspiración, la fe y ese empuje de que sí se puede. Hay una universidad en Estados Unidos, no sé si aquí está, que es la Universidad de la Tercera Edad. Sí, aquí hay. Aquí hay. Que se puede inclusive estudiar por online. Y ahí se ponen al día. Sería bueno como hacer una estructura de cuáles son las diferentes llamadas que el Señor hace y dónde está en la Sagrada Escritura esos llamados. Por ejemplo, hay personas que por alguna razón no se casan, ni quieren casarse, ni quieren entrar a la vida religiosa. Yo tengo una amiga que dice, es que yo no siento ni el llamado a la vida religiosa ni a casarme. Es un llamado de soltera. Entonces es soltera, tiene 50 años, sirve en la iglesia. Claro. Es el carisma más primitivo de todos. Sí. ¿Sí? Puede. Sí. La virginidad consagrada. No, pero ella no está consagrada como virgen. No, pero no necesariamente hace falta una ceremonia religiosa. A lo mejor entre ella y Dios hay una especie de consagración, un vínculo. Pero el carisma primitivo, la iglesia de los primeros siglos se sostuvo con gente que renunció al matrimonio, renunció a todo y no había sacramento del orden, o sea, sacramentalmente respondieron a la llamada que responde todo bautizado de hacer presente el amor de Dios sobre la tierra. Pero es el carisma más antiguo, más primitivo de todo. Eso en las escrituras, por ejemplo, lo vemos en Mateo, cuando Jesús dice, hay unos que se hacen por el reino. Lo podemos ver el llamado de Jeremías, por ejemplo, también es una vocación, el de los profetas, Isaías, etcétera. O sea, vemos todos esos llamados. Ezequiel era casado.
Bueno, sí, pero... Ezequiel era casado. ¿Sabes que si nos vamos al Antiguo Testamento, el método más rápido de santidad, si tú le preguntas a un hebreo dice, si quieres ser santo, cásate. La palabra martiría, de la que viene matrimonio y martirio, es la misma. O sea, que si tú quieres ser santo, cásate. Que es difícil. Yo siempre digo que es mucho más fácil ser sacerdote que casarse. Sí. Sí, porque si a uno le da bregar con uno mismo, valga la redundancia, imagínate con otro, que ya somos. Y otra historia. Y cuando hay prole, ya somos un grupo, y ese grupo no es fácil. Y tú te das cuenta con los casos que tú recibes, personas que van a donde ti para tú escuchar, los sacerdotes, los psicólogos, uno ve la cantidad de casos, de dificultades que se viven en los matrimonios y cómo uno, de verdad, uno se sorprende y le da gracias a Dios de uno poder estar ahí para poder dar un apoyo a las tantísimas situaciones que ellos viven. Ahora, ¿qué le dicen ustedes a una joven adulta que nos está mirando, un joven adulto? Estoy hablando de un hombre, una mujer de 40 años, que siente el llamado al matrimonio, pero no ha conseguido. A mí siempre me dicen, ora por mí, digo, bueno, tu San José está por venir. ¿Qué uno le puede decir a esa persona que tiene ya 40 años, siente ese llamado a la vida matrimonial, pero no encuentra? Mira, Víctor, yo ante todo, yo cuando me encuentro con esos casos, yo ayudo a las personas a descubrir lo que Dios en verdad quiere para ellos. Porque yo de querer hubiese optado, o sea, a mí el deseo, hubiese optado por muchas cosas, pero Dios me llamó a otra. Entonces hay veces que el impasse que hay en estas personas, el tranque que hay en estas personas, es que quieren algo diferente a lo que Dios quiere para ellos. Muchas veces se puede dar el caso. No solamente no respondiendo una llamada, inclusive respondiendo. Yo en el seminario veía el caso de personas que a toda costa querían ser sacerdotes y no podían. ¿Por qué? ¿Por qué no podían? Ante todo porque Dios no quería. Y ya eso se va manifestando en ciertas incapacidades, en ciertas cosas. Entonces, ante todo es sentarse, porque ¿cuántos millones de mujeres hay en el mundo? Y si Dios me va a dar una esposa, está dentro de esos millones. ¿Cómo yo puedo distinguirla dentro de tantas? Estando unido al Señor, que es el que conoce la mujer que eligió para mí, o la vocación para mí. O sea, porque ese es otro punto importante dentro de toda vocación, no solo religiosa. Para ser policía, para ser bombero, para ser maestro, para estas cosas hay que tener una llamada del Señor, son vocaciones concretas. Gracias. Es donde la descubro. Para eso eran buenos la gente digo, no lo digo despectivamente, el mensaje de San Escriba de Balaguer, que decía que desde donde tú estás, puede hacer algo extraordinario y ser santo, que es el Opus Dei. Desde el arcado puede ser santo, desde tu profesión. Porque yo recuerdo aquí en Santo Domingo, cuando empezó esta euforia sobre la carrera de data, de informática, muchas personas metiéndose a eso porque eso daba dinero. Entonces uno no puede uno no puede estudiar para una carrera por dinero, porque al fin y al cabo el dinero se gasta, se va o no llega nunca a esa carrera. Sin embargo, tu trabajo va a estar ahí y va a ser un trabajo mediocre. Porque cuando uno no tiene pasión por lo que trabaja, en lo que sea. Si eres mecánico, entonces sé buen mecánico, ensúciate las uñas hasta adentro, pero tú eres buen mecánico, entonces te va bien, porque esa es tu pasión, tornillo. Pero si yo me meto a mecánico solamente por los carros viejos que hay aquí y que voy a tener un taller y me voy a hacer rico. Cuando uno tiene pasión le da un toque a lo que uno hace, deja una huella. Ahí eso es lo que uno tiene que buscar. ¿Cómo yo voy a dejar mi huella en el mundo? En donde sea que tú estás llamado.
También hay una mea culpa en los padres, que podemos cometer el error de inculcar una profesión o un modo vivendi a los hijos, sobre todo, por ejemplo, en la pelota. Yo veo que mi hijo es bueno en pelota, entonces ya yo veo a Pedro Martínez, mi hijo, ya veo a Sammy Sosa, mi hijo. Bueno, entonces, eso a mí me pasó. Mi mamá, que yo espero que no me esté viendo, no quería que yo fuera sacerdote, todavía no me lo perdona. ¿Y qué quería ella? Que fuera abogado, que me casara. Que le diera nieto. Es que mi mamá tenía la ropa con que me bautizaron para mi primer hijo. La primera cadenita que me pusieron para mi primera hija. O sea, ya tenía un proyecto de vida sobre mí. Y mi mamá entró en depresión cuando me fui al seminario. Sí, pero la cuestión es que a veces es enfermizo y a veces se proyecta al hijo de una manera que le meten presión para que sea eso. Eso pasa en muchas vocaciones. Yo he visto vocaciones mal logradas, porque los padres se han... Pero llega un momento que Jesucristo dice, quien ame a su padre y a su madre más que a mí, me es digno de mí. Hay un momento que en el sentido evangélico yo he tenido que odiar a mi madre y decirle, mira, de ahora en adelante no eres mi madre. Como Jesucristo hace con Pedro. Jesucristo tiene que cumplir su vocación. Su vocación es ir a Jerusalén y extender los brazos en la cruz. Y Pedro llega y le dice, a ti eso no te pasa. Y Cristo tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Porque llega un momento que toda vocación tiene una piedra de tropiezo. Y es donde hay que responder con radicalidad. La vida nuestra es una vida radical. Si no es radical... Totalmente de acuerdo. Entras en la medida. Sí, pero los católicos cool de Santo Domingo no entienden eso, la radicalidad. Quieren vivir políticamente correcto en el punto medio y en moral. Y en cristianismo no hay punto medio. Porque el punto medio lo vomita Dios. Señores, con eso nos vamos. Puede convertirse la vocación en un negocio. Con eso nos vamos y regresamos aquí en Hablemos Claro.